de los paneles y del seminario que hemos realizado en el contexto de esta Semana Maestra, que, vuelvo a recordar, inicialmente se constituyó con el propósito de, digamos entre comillas, porque son citas tanto de la Ley General de la Educación, generada a partir de la Constitución del 91, y de el documento de los sabios, el primer documento de los sabios en los años 90, que es la dignificación de la profesión docente, del maestro. Y pues ha ido evolucionando en estas 13 ediciones hasta pues este, no voy a decir nuevo formato, pero las nuevas propuestas que en cierta forma nos exigieron las situaciones recientes de emergencia, de crisis relacionadas con la pandemia, con el estallido social y lo que ha continuado a partir de ello. Quiero, antes de presentar a los profesores que van a participar de esta mesa de balance, solamente subrayar que, tal como citaba esta mañana, que en el foro que se está realizando en España, en Barcelona, sobre educación superior, los 10 puntos que propone con la propuesta de desarrollar una agenda para el 2030, hay muchos puntos que tienen coincidencia con lo que esta Semana Maestra ha propuesto. Está en la red, se puede mirar lo que se está discutiendo en este momento, pero lo que quería subrayar es que, escuchando no solo a los profesores que han participado con ponencias, sino al auditorio, al público, a los estudiantes, a los profesores asistentes, que hay un cierto, bueno, no voy a decir vacío, pero sí necesidad de articular las voces de todos con las que nos pensamos inicialmente desde acá, pues de la institución. Y eso pues hace interesante como un primer resultado de esta 13ª Semana Maestra. Me acompañan acá en la mesa los profesores Javier Fayad, decano de nuestra facultad, el profesor David Benítez, vicedecano académico, el profesor Santiago Arboleda, vicedecano de investigaciones y posgrados, profesor Jorge Rojas, aquí a mi izquierda, el coordinador de extensión y proyección social, el profesor Edwin Germán García, director de la Escuela de Ciencias, Tecnologías y Culturas. También está presente el último de la fila, el profesor Misael Rivera, jefe del Departamento de Educación Física y Deporte. El profesor Javier Duque, que es el director de la Escuela de Educación, Cultura y Comunidad, pues se excusa por unos inconvenientes de salud que se le han presentado el día de hoy, y pues no sé si en algún momento llega el profesor Rafael Ríos, director de la Escuela de Educación y Pedagogía en Ciencias Sociales y Humanas. Yo creería que pues para optimizar el tiempo a los profesores pues les pediríamos que hagan su intervención en relación con ese balance, tanto de los paneles que hemos realizado como del seminario, y pues les propondría que no nos excediéramos de más
de 10 minutos para que alcancemos también interlocutar con los presentes. Creemos, como dice el profe Jorge, que 10 es mucho. Estábamos planteando, ahora haciendo el cálculo de entre 5 y 10, promediando, pues serían máximo 7 y medio. Entonces, pues, les pedimos pues, esa austeridad con el tiempo, y lo que sí les pido ayuda es cómo comenzaríamos. Yo creería que comenzamos con el decano. Agradecerles a todas y todos por su presencia, por su participación. Pues agradecer este espacio con la posibilidad de compartir la palabra para hacer como una primera reflexión de balance de esta primera parte de lo que ha sido la Semana Maestra, porque la Semana Maestra continúa mañana en términos de la presentación de resultados de investigación y publicaciones de los profesores de la facultad, básicamente en el último periodo 2021 a la actualidad, ¿sí? Sobre todo resultados de investigaciones, ¿sí? Hoy, pues digamos, en este balance, pues se trata como de tratar de hacer rápidamente una memoria. Pues yo aquí estaba haciendo un ejercicio de mis apuntes pues de los espacios donde he estado muy juicioso. Digamos, en el espacio de los catedráticos, como recién salía el espacio de los decanos, y estábamos aprovechando para organizar una propuesta que allí salió, que fue que así como existe una mesa de licenciaturas, hiciéramos una mesa de facultades de educación, hecho que digamos en la propuesta que yo pasé para el tema de postulación a decano estaba planteado, ¿no? Y la invitación a los decanos de las facultades de educación de las universidades oficiales de la región, pues estaba pensado en la necesidad de hacer un primer encuentro para pensar cómo conversar y cómo, porque todos estamos en Ascofade, pero Ascofade tiene algunas limitaciones en el sentido de la intención política y la intención inclusive también educativa que hay allí. O sea, Ascofade, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Educación, desde hace mucho tiempo está hegemonizada por unas universidades privadas con una intención muy particular de ser operador del Ministerio de Educación Nacional. O sea, para nadie es un secreto la función que ha cumplido Miriam Ochoa desde hace más de 20 años en Ascofade como decana de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia. En este momento la Universidad del Bosque, la Universidad del Norte y la Universidad Externado de Colombia hegemonizan Ascofade. En algún momento Gloria Castellón fue presidenta de Ascofade como directora del Instituto de Educación y Pedagogía. Renato estuvo tratando de inventarse algo así como paralelo. Renato fue presidente del capítulo suroccidente de Ascofade, y Rafael también estuvo tratando de inventarse como un paralelo a Ascofade. Eso es un desgaste, uno inventarse cosas paralelas, eso es un desgaste, pero eso no limita a que en la región podamos hacer cosas, y sobre todo porque eso lo estamos pensando en cómo conectarlo, y ahí uno pasa también al tema de secretarios de educación. En la mesa con secretarios de educación lo planteamos, inclusive el secretario de Educación de Cali lo planteó sin haberlo hablado, digamos en términos de cómo hacer para que las universidades hagan un trabajo más coordinado, porque la lógica de las secretarías de educación también es que nos ven a las universidades como operadores, y ya tienen como definido quién opera qué, ¿sí? O sea, hay una lógica que el ICESI opera tal cosa, la del Valle tal, la Antonio José Camacho tal cosa. Entonces el mismo secretario de Cali pues lo planteó allí, aunque con él venimos conversando también en esa idea de cómo hacer un ejercicio que no sea, digamos, como tan fuerte en la idea de operador, sino que tenga otras posibilidades pues más académicas, más de
de organizar el tema de la relación facultades de educación con secretarías de educación, digamos, con mejores posibilidades. No solamente en el tema contractual, porque ustedes saben que el tema contractual, cuando las cosas llegan en un contrato, eso ya está previamente definido y previamente, digámoslo así, limitado a las posibilidades de lo que se puede hacer. Entonces, digamos que uno de los temas que van saliendo, no solamente en las conversaciones, las preguntas de los paneles fueron las mismas en todos los paneles, a los egresados, a los decanos, a los catedráticos, a los secretarios de educación, a los rectores de las normales, ¿sí? Y digamos que todos pues expresan, pues primero que todo, unas urgencias en el sentido de interpretar el contexto de la educación en la región. Digamos que hay algunos puntos, lo que pasa es que no es fácil decirlo así de rápido, uno tendría que revisar lo que se dijo en cada panel, pero digamos que siempre hay unos puntos donde hay un acuerdo, sobre todo como las preguntas tienen que ver con perspectivas de cambio de la educación a 10 años. Entonces, en perspectivas de cambio de la educación a 10 años, a partir de una condición particular que fue la pandemia y que fue el conflicto social, entonces allí tenemos muchos puntos de acuerdo, pues porque todos transitamos en esa vivencia desde distintos lugares, ¿sí? Digamos, obviamente los decanos o los secretarios de educación o los mismos rectores de normales en un sentido mucho más institucional, mientras que lo que son egresados, bueno, yo no pude estar realmente escuchando a los profes catedráticos porque tuve una visita de Guambía, de la experiencia a la CUSEI Yamisa Universidad, de la cual yo participo ad honorem, porque nos donaron, primero la Sendopu donó, digamos, cerca de 200 libros, la Biblioteca Central donó cerca de 800 libros y un profesor de psicología que se pensionó donó 200 libros para esa experiencia a la CUSEI Yamisa Universidad. Entonces estábamos en el trámite de recoger los libros y por eso esa primera hora no los acompañé, pero lo que básicamente quiero decir es que así no los haya escuchado todo, pero uno sí ve que la dimensión de la conversación ahí fue mucho más, como más a lo subjetivo, más a una realidad de contexto y más también al problema de los reconocimientos, porque en los egresados, entendiendo pues la calidad en el sentido del ejercicio de estos egresados que estuvieron, tanto Patricia Gómez de Tallo en su papel de coordinadora de la institución educativa República de Israel, con una trayectoria en el sector, con temas de problemas del contexto, casi que uno podría decir que la demanda de Patricia Gómez en toda su intervención fue: la universidad tiene que hacer más presencia en los territorios, ¿sí? Y obviamente los dos nuevos congresistas egresados nuestros del programa de estudios políticos y de educación popular, pues planteando la perspectiva como ellos ven desde el Congreso qué pueden hacer para apoyar la educación superior y el tema pues de las realidades que tenemos, sobre todo las universidades oficiales. Entonces ahí hay una dimensión que es problematizar, o sea, cómo problematizar la importancia de la educación superior, la importancia de las facultades de educación. Por ejemplo, Duvalier Sánchez nos decía: mire, van a haber temas en el Congreso que yo voy a necesitar ayuda, entonces yo los buscaré, en temas de educación los buscaré para que, entonces yo les digo, estoy en tal tema y ustedes me ayudan a organizar cosas que allí se requieran plantear. O sea, son de esa magnitud, ¿sí? Por el lugar que están ocupando a los 10 años. Digamos que la idea de cambio, todo el tiempo la idea de cambio, ¿no? O sea, la idea de cómo cambiar la situación, cómo cambiar los espacios en que estamos. O sea, yo lo que como, bueno, yo solamente me perdí parte de lo de los catedráticos,
y la primera intervención de Alfredo Mondragón por estar hablando con los decanos que salían de la mesa. Pero desde la perspectiva mía, como profesor de la Facultad de Educación y Pedagogía, no necesariamente como decano, sino como profesor de la Facultad de Educación y Pedagogía, en el sentido que se propuso esta Semana Maestra, que es cómo desde esos paneles, desde esas conversaciones alimentamos la construcción de las líneas estratégicas del plan de desarrollo de la facultad como facultad nueva, ¿sí? Y ahí hay una cantidad de aportes enormes. Por ejemplo, en la última pregunta, porque también dependía de la dinámica del tiempo en el espacio en que estábamos, y las preguntas como guía se movían, pero yo creo que cuando se planteó, se logró hablar directamente con los normalistas, se habló bastante y hicieron casi que un listado enorme de cómo ven que se pueda hacer la relación entre las normales, Facultad de Educación y Pedagogía. O sea, ahí hay muchos elementos que son importantes. Yo creo que en todos los espacios hay un tema que es importante, que es la crítica a la concesión de educación y a la forma como estamos haciendo la educación en todos los niveles. Esa es una crítica permanente en todos los espacios. Y el otro elemento que es muy importante es también una necesidad de repensar el maestro o la maestra hoy. Yo creo que eso también es un elemento que sale. O sea, claro, esta mañana también lo decíamos en el seminario, o sea, de todas maneras el tema de pandemia, el tema de conflicto social, de estallido social, nos viene generando una necesidad de repensar lo que hacemos. Los estudiantes esta mañana eran enfáticos en el tema que bueno, se hacían las cosas de una manera antes de la pandemia, se hacían las cosas de una forma en la pandemia, y ahorita volvemos a seguir haciendo lo mismo. O sea, hay un reclamo de todas maneras que en pandemia, así sea en pantalla, se siguieron haciendo las cosas lo mismo, pero entonces ¿qué cambió, no? Esa es la gran pregunta, y los chicos en sus intervenciones decían que lo que cambió de alguna manera era que el estudiante tenía la libertad de no estar. O sea, aparentemente él está en pantalla, está conectado aparentemente, y el profesor da su clase, ¿sí? Entre comillas, como decían, muy repitiendo el mismo formato, ¿sí? Y el estudiante pues tenía la libertad de estar o no estar, y ahora que se retorna, que tienen obligatoriedad de estar, se vuelve complicado. Entonces un chico allí al oído me decía, en ese momento creo que no lo veo, esta mañana me decía, no, es que en pantalla nos dormían con el tono de voz, y ahora que volvemos y los escuchamos nos vuelven a dormir con el tono de voz. Ese tipo de cosas que uno dice, eso es una genialidad. Entonces claro, ahí hay un tema que hay que revisar. Hay cosas positivas y cosas negativas en todo lo que hacemos y todo lo que escuchamos, pero para terminar allí, no extenderme más, en cada panel, en cada intervención hay unos elementos muy importantes. O sea, por cosas de tiempo uno quisiera como todo eso que está en los apuntes. Aquí yo estaba haciendo en la pregunta 1 cosas que se dijeron, pero no, el momento no da tiempo para tal detalle, pero de cada uno de los paneles podemos extraer varias propuestas, varias ideas que tenemos que continuar trabajando y hacerlas conocer, porque son referencia importante. Yo cierro ahí, muchas gracias. Gracias a usted, profesor Javier. Pues, le vamos a dar también continuidad a estas conversaciones, y habrá pues más momentos, incluso aquí mismo, cuando le demos la palabra al auditorio, y en otros momentos que tenemos que seguir construyendo. Entonces vamos a darle la palabra a nuestro vicedecano académico, el profesor David Benítez, que haga entre sus 5 y 10 minutos un breve balance de la experiencia. Muy buenas tardes para todos. Yo saludo a este espacio, me da mucho gusto verlos. Parte de la diferencia es este contacto directo que la virtualidad nos limitó.
Bien, tuvimos, aunque tengo poco tiempo, tengo 5 minutos, voy a tratar de utilizarlos de la manera más óptima posible, pero hay elementos que no son de panel que sí vale la pena resaltar, y es que en el primer día hicimos el lanzamiento público, la presentación pública de la facultad, después las 2 nuevas apuestas de 2 licenciaturas nuevas en educación infantil y en física, como una propuesta, digamos, a lo que va a ser la facultad. Luego viene otro tercer momento muy humano, muy sensible, que fue el reconocimiento a nuestros compañeros exdirectores y exdecanos, lleno de anécdotas, de historias que muchos no conocemos y que hay que recuperar. Y después, entonces, el día de ayer empiezan los paneles y hoy el seminario. El balance es altamente positivo, porque nos da muchos insumos para el seminario y nos da muchos insumos para el plan de desarrollo, para repensarnos como facultad, los diferentes actores, con las mismas preguntas. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar primero con los decanos, y una cantidad de necesidades, de problemas comunes que tenemos, y sale como conclusión máxima una gran idea que impulsa nuestro decano, el profesor Fayad, y es la construcción de la mesa de facultades de educación oficiales de la región, en donde pensemos problemas comunes, en donde nos enfrentemos a necesidades, por ejemplo, estas de las convocatorias que saca el gobierno local, regional, departamental y nacional. Y además pensar las prácticas, pensar la investigación conjunta, en fin. Esa mesa hay que tramitarla. Miren que ayer le decía al profesor Fayad, toda esta agenda hay que recogerla, hay que escribirla y hay que materializarla y ejecutarla, porque mire la gran tarea que nos queda. Lo primero es esa mesa, es una mesa importantísima con todos los decanos de las facultades, de las universidades que ofrecen educación en la región, las oficiales, sin hacer paralelismo, insiste Fayad. La segunda diálogo fue con egresados destacadísimos, una coordinadora con una formación académica y con un acumulado, una experiencia y una formación académica y política muy grande, que nos dio muchas lecciones, pero también 2 congresistas que ya se eligieron, representantes de la Cámara, egresados de aquí, de este espacio, como ustedes, que fueron estudiantes nuestros y que hoy nos representan dignamente en la Cámara de Representantes. El diálogo con ellos va a ser duro, va a ser un diálogo directo, de construcción de política, compañeros, de que varios elementos, ojalá que el cambio sea posible próximamente, y que en ese cambio posible, una de las cosas que hay que entrar a transformar es la educación de este país. Hay varios temas, por ejemplo, de cómo se forman, cómo se nombran los profesores, temas relativos, por ejemplo, al ICETEX, al financiamiento del sistema universitario estatal, en fin, la configuración del sistema, de todo lo que es el sistema educativo, de las reformas a las leyes. Y ellos dicen, porque por ejemplo, son politólogos, ellos dicen no tenemos experiencia en educación, entonces que la Facultad de Educación de la cual ellos son egresados se conviertan en sus asesores. Ahí tenemos una agenda compleja, y ya no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, con unos alcances importantísimos para la construcción de política pública. En la tarde estuvimos fuera de la universidad y a pesar de ello tuvimos público. Entonces trabajamos con 2 actores distintos, las normales. Entonces allí vamos a articularnos, vamos a hacer convenios. Muchos de ellos quieren venir a trabajar con las licenciaturas, a ellos ya se les abrió un espacio aquí en el Comité de Currículo Local, con la participación de la Administración Central, para que esa admisión de sus compañeros sea en el marco de la legalidad universitaria. Entonces quieren venir, quieren hacer docencia, quieren hacer que les apoyemos allá en ejercicios de investigación, que nuestros estudiantes hagan prácticas, hacer laboratorios, hacer semilleros de investigación con ellos, y que ellos se articulen para que los estudiantes egresados de los últimos grados vengan a algunas licenciaturas que van a abrir el espacio, en particular, por ejemplo, la licenciatura en educación infantil. Ya dijo, nosotros queremos articularnos, posiblemente
por la gestión de nuestro compañero Edwin, la licenciatura en física lo haga, en fin, cada licenciatura, pero haremos convenios con las normales. Entonces ahí hay una tercera agenda. El día de hoy, en la mañana, pues se inaugura un gran seminario. Tuvimos una primera sesión, pero es un seminario que va a ser permanente, el que reflexiona sobre la universidad y la pandemia y el conflicto, el estallido social. Y de allí salen muchísimas conclusiones. Primero que todo tenemos que construir esa agenda, los temas, las fechas, los invitados, pero hay varias conclusiones que pues tenemos que escribirlas, y hay más cosas más relevantes, pero ahorita por el tiempo solamente voy a resaltar algunas. Los que nos fuimos por la pandemia, los que nos salimos del territorio universitario, del campus, no fueron los mismos que regresamos. No solamente en cantidad, sino en calidad, porque algunos compañeros murieron. Pero los que regresamos traemos una serie de dificultades. Y los que se incorporan, los estudiantes de primer semestre que estaban en 9º grado, que llegan a la universidad después de 2 años complejos, y los estudiantes que hoy día están en 3º y en 5º, traen una serie de dificultades con problemas físicos, con problemas cognitivos y con problemas que hemos detectado de ansiedad, depresión, estrés, relacionamiento. Y entonces la Universidad del Valle va a hacer un estudio muy serio, que muy posiblemente, decíamos hoy en el seminario, lo lideremos desde acá. No lo vamos a hacer porque no podemos, o sea, tienen que intervenir psicólogos, tienen que intervenir médicos, pedagogos, educadores, en fin, pero ese balance hay que hacerlo. El estado actual de la situación, complejísima, con unos estudiantes y unos profesores que llegamos con problemas físicos, con problemas de orden psicológico y con problemas de orden cognitivo por la dispersión, porque problemas de lectoescritura, problemas de que apagaban la cámara, por muchas cosas, pero en particular por toda la dispersión que generó el espacio, en un ambiente en el que ustedes estaban recibiendo clase, pero también estaba el televisor prendido, el diálogo con la mamá, con el papá, haciendo algunas funciones del hogar, en fin, eso generó dispersiones, o trabajando, haciendo algunas, gracias por recordármelo, algunas tareas que el hogar les asignaba. En la tarde de hoy, bueno, entonces en el seminario queda una agenda larguísima, unas tareas, particularmente la construcción del programa que le llamamos los puentes pedagógicos de transición de la virtualidad a la presencialidad, pero también la construcción de la agenda, los invitados, en fin. Y esta tarde, hace un ratito, tuvimos la oportunidad de conversar con los catedráticos. Con ellos nos dan unas ideas importantes para el reconocimiento de ellos, pero también para plan de desarrollo, y sobre todo unos temas allí de reconocimiento y reivindicación en lo académico, en lo laboral y en lo democrático. Las cuestiones de participación de ellos en algunos espacios de elección y en los órganos colegiados de la universidad. Si ustedes se fijan, en cada una de las sesiones de los paneles y del seminario nos quedaron sendas tareas. Entonces, esta administración y todo el equipo de construcción de plan de desarrollo tiene una agenda, además de la que ya teníamos, muy importante, no solamente para transcribir estos videos, sino para que todas estas discusiones universitarias se conviertan en plan de desarrollo y después materializarlas en una realidad para que esta facultad nazca con mucha fortaleza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor David. El profesor Santiago Arboleda, vicedecano de presenta su balance. Gracias, profesor Evelio. Bueno, yo considero que en términos de balance, la intervención del decano y del vicedecano académico, profesores Javier Fallada y del Benítez, pues recogen bastante bien lo que es el paso a paso de lo que ocurrió en estos 3 días hasta este momento de desarrollo de la Semana Maestra, lo que entonces no voy a insistir un poco en estas cuestiones, me voy a referir a un aspecto un poco más general y seré más concreto también, esperando poder interactuar que el público tenga la ocasión de interactuar. Simplemente comentar que
llevamos nosotros 11 meses ya vamos a cumplir 11 meses la semana entrante de que se promulgara la resolución, el acuerdo, perdón, del Consejo Superior que creó la Facultad de Educación y Pedagogía. La facultad, pues, dentro de todo este proceso se anuncia como la nueva Facultad de Educación y Pedagogía, que viene pues como continuidad del proceso de instituto. Y siempre dentro de esa denominación nueva facultad pues viene como la pregunta, bueno, ¿y qué va a tener esto de nuevo? Y ese es como el desafío que tenemos en este momento, para que el asunto no quedara solamente como un cambio administrativo de denominación y de estructura, y que realmente sí represente un función que se viene desempeñando, y ese es el desafío que nos compromete a todos. Y por esa razón esta versión de la Semana Maestra tuvo el carácter que tuvo, o que está teniendo, digámoslo así, porque todavía mañana seguimos en funciones. Versiones anteriores, porque esta es la 13ª versión de la Semana Maestra, pues habían tenido otros perfiles diferentes, en muchos casos perfiles muy académicos, trayendo expertos nacionales, internacionales a que disertaran sobre un tema en particular, pero como bien lo han dicho mis compañeros de equipo de dirección, que pues hay unas circunstancias que nos llevan a que el abordaje de esta Semana Maestra no tuviera como ese carácter tan docto, pues, de traer especialistas en temas, sino sentarnos a hablar de lo que ha pasado, y a eso nos hemos remitido, y justamente con la pretensión de poder decir qué es lo nuevo que va a hacer esta nueva facultad. Y bueno, la intención ha sido preguntarle a todos los actores con los que se ha interactuado qué se considera debe ser lo que se debe hacer en un horizonte de 10 años, y el horizonte se ha preguntado porque estamos justamente construyendo el plan de desarrollo que nos va a comprometer a todas las unidades académicas en el desarrollo, pues tanto de lo que nosotros desde el interior de las unidades y de la facultad consideramos el deber ser, como lo que nos retroalimenta el contexto. Y en ese sentido, vuelvo un poco a lo que comenté al final de la mesa anterior que tuve la ocasión de moderar, y es que pues definitivamente de afuera nos están reclamando esa interacción de la universidad con el contexto, justamente ese aterrizaje de los saberes a forma un poco más pertinente, más utilitaria si se quiere, para nuestros educandos, o sea, que nosotros a través de lo que formamos, que son maestros, pueda llegar hacia los estudiantes y la sociedad en general, porque pues la tradición nos lleva a quedarnos amarrados en unas disciplinas concretas que son las que nos tienen organizados a nosotros aquí como unidades académicas, pero en ocasiones nos hemos quedado hablando mucho de la disciplina y menos del contexto y de la disciplina dentro del contexto, que es un poco lo que particularmente he sentido del reclamo de estos actores con los que hemos hablado. Y sobre todo el ejemplo que puso el profesor William me pareció muy gráfico, cuando decía que un profesor salía egresado de aquí y le preguntaban al llegar recién egresado a un colegio, ¿usted en qué proyecto transversal se va a insertar? Y el profesor es experto en X área, no mencionaré ninguna, inmediatamente piensa en proyectos transversales, y yo qué sé de eso, cuando yo puedo ser muy buen matemático, educador físico, puedo ser muy buen profesor de ciencias naturales, en fin, la disciplina que sea, pero que al final el saber, la disciplina, no necesariamente está totalmente articulado con las necesidades sociales. Esa es una demanda muy sentida que percibí de los distintos actores que tuvieron la ocasión de participar en estas 3 mesas, y que me parece hace parte del desafío, porque eso nos lleva también inclusive a mirar los currículos y a mirar, y que los currículos no tanto nos los impongan desde el deber ser que viene dictado desde el Ministerio de Educación Nacional a través de las resoluciones y demás que vienen moldeando cómo deben ser las licenciaturas, sino también la manera como nosotros tenemos que tener la habilidad de leer el contexto para construir un currículo que también vaya de abajo hacia arriba y le diga al ministerio también qué es lo que la realidad está demandando. Y en ese mismo sentido, lo que comentaban los profesores que intervinieron ahora respecto a la diversidad que conforma este país, diversidad cultural, étnica, que definitivamente nos lleva a que bajo moldes establecidos no podemos seguirnos formando, y mucho menos cuando todo este sistema y esta neurosis de la calidad nos lleva cada vez más a querer parecernos a modelos internacionales, cuando finalmente lo local demanda una respuesta y una acción más contundente de parte nuestra. Entonces, es parte de lo que esta nueva facultad tiene que empezar a plantearse y a construir, y por eso, como lo dije ahora, esta Semana Maestra está preguntándole
a distintos actores y vamos a recoger esto, como ya lo anunció el profesor David Benítez en un espacio pasado. Todo esto está siendo registrado para ser recogido en documentos y ser sistematizado, porque la idea es que esto no se quede solamente con habernos sentado aquí a pasar un diálogo ameno y pare de contar, sino que pueda trascender en otro tipo de acciones. Gracias, profesor Santiago. El profesor Edwin Germán García, director de la Escuela de Educación en Ciencias, Tecnologías y Culturas. Gracias. Un agradecimiento especial para los estudiantes del curso de Cosmovisiones y Teorías del Pensamiento que nos acompañan. Creo que es un acto político el que ustedes están haciendo, estar en este tipo de espacios. Nosotros celebramos cuando los estudiantes desde el primer momento están conectados con la universidad. Insistimos, la universidad no es el salón es un espacio más, pero no se puede reducir a él. Entonces, cuando nosotros abrimos estos espacios para que allí el estudiante tenga la oportunidad de ver esa otra dimensión, es porque estamos pensando políticamente qué es la universidad. Y un primer aspecto que me parece que políticamente precisamente se ha dejado de lado ha sido el que la dirección universitaria no preparó de la debida forma el regreso a la presencialidad. Se abocó a las personas, regresen, y ahora algunos colegas estaban diciendo hubo problemas de salud mental, hay problemas de trabajo, hay problemas de violencia intrafamiliar, hay problemas que la dirección universitaria no reconoció, pero que nosotros sí creíamos fundamental. No es decirle al estudiante, venga que ya va atrasado en 2 semanas de clase. Esa no es. Empieza por reconocer que el proyecto de vida universitaria cruza por una manera de entender políticamente la propia universidad. Y eso es un aspecto fundamental. El segundo aspecto tenía que ver con... ¿Perdón? No. Ah, ya. El segundo aspecto tiene que ver en una tensión que se ha generado en la universidad y al interior de la facultad, y es la dependencia de la academia en torno a la acción administrativa. Cuando uno dice la acción administrativa, y lo hemos vivido de cerca con el programa de la creación de la licenciatura, y es, ustedes tienen que entregar estos documentos que son los procesos normativos que regulan las debidas formas de hacer las cosas. Cuando nosotros decimos, ojo, nosotros somos académicos y llevamos más de 30 años pensándonos en la academia, ¿cómo nos va usted a reducir a una forma determinada una manera de entender, por ejemplo, el concepto de aprendizaje? Ah, no, ustedes pueden ser propositivos, propongan, pero finalmente el formato es este. Esa dependencia de la academia en función de lo administrativo, que cruza por los debidos formatos y los procesos, se está volcando ahora a todo el quehacer universitario. Y entonces ahora los estudiantes, si no están en la jugada, tendrán que empezar a ser valorados contra indicadores que muestren que sus capacidades están mediadas por resultados de aprendizaje con indicadores claramente visibles y expresables en términos de la sociedad. A mí eso me parece una lectura que los estudiantes lo deben conocer, y uno de los profesores en el seminario pudo hacer alusión a esa necesidad, a volver a pensar que la academia está por encima de las acciones administrativas. Cuando nosotros hablamos de que es importante establecer criterios de evaluación y seguimiento a los profesores, pues no nos estamos fijando exactamente si el resultado fue 3.8 o 3.5 la evaluación, sino qué es lo que se está poniendo en juego a la hora de mirar la capacidad de un colega para ejercer su capacidad docente en términos de los espacios donde se mueve, y que los estudiantes tengan la oportunidad de vivir otros espacios que sean reconocidos en sus espacios de formación. Por ejemplo, las salidas de campo, por ejemplo, la visita a centros interactivos, por ejemplo, el asistir a eventos públicos. Algunos profesores decían, bueno, ustedes tienen permiso porque hay flexibilidad académica. La flexibilidad académica se llegó a entender como un asunto en el que a usted no lo vamos a evaluar. Es decir, te exonero de que no vengas a la clase.
pero en los espacios que esté viviendo allá afuera pareciera que no fueran importantes. ¿Por qué? Porque se determinó entonces que lo administrativo está determinándote más que estés aquí en el salón a que estés viviendo espacios académicos en la democracia que permite pensar la universidad. El tercer aspecto, que a mí me parece fundamental y que también lo comentaron algunos colegas, es cuál es el devenir de una facultad de educación. Y coincido plenamente, profesor Javier, con el tema de no podemos alinearnos con Ascofade, porque si bien Ascofade ha tenido una lectura política sesgada a los gobiernos de turno, sí ha habido una manera de entender asociación de facultades de universidades públicas pensándonos de otra manera el quehacer educativo. No es posible, ni lo concebimos bajo ningún punto de vista, que haya profesionales de otros campos desempeñando la docencia. Eso no tiene sentido, porque le estamos diciendo a nuestros estudiantes, fórmense en la docencia, pero divinamente un gobierno de turno viene y dice, no, usted es ingeniero, vaya, dicte preescolar. Eso no tiene presente, eso lo acolitan organizaciones como Ascofade. Entonces desde ahí es que nosotros empezamos a pensar y a soñar, y por qué no, a liderar una asociación de facultades de universidades públicas que reivindiquen el quehacer del docente, y si para eso es necesario hacerle un poco de resistencia a la dirección universitaria, se hace, porque la dirección no logra ver en la dimensión de lo que para nosotros es la educación. No logra dimensionar que el papel de la educación no es simplemente el acto de ir a dictar una clase, es formar y contribuir a la formación de sujetos en contextos políticos. Uno de estos contextos políticos, y que lo mencionaron los colegas antes también, fue el estallido social. El estallido social lo vivimos todos, y lo vivimos de distintas maneras. ¿Qué tanto la universidad ha recogido el estallido social como elemento fundamental para seguir tejiendo lo que llamamos los ideales políticos del estudiante? No se trata de decir cuántas personas murieron en las barricadas, qué pasó con la primera línea, no, ¿cuál es el mensaje que hay detrás del estallido social para una universidad como la nuestra? Cuando de entrada uno de los elementos que detonó el estallido social fue porque un grupo de estudiantes entró al campus universitario y hubo represalias inmediatamente. Esas son lecturas que hay que hacer, y es la lectura que el estudiante debe comprender a la hora de entrar a moverse en el concepto académico en la universidad. Y finalmente, para cerrar y no agotar más el espacio, hay una parte con relación a las normales que a mí sí me inquieta y me parece bien interesante. Y es que definitivamente el diálogo con las universidades sí no puede ser del hermano mayor y el hermano menor. La idea de que ustedes son los universitarios, ustedes son los que manejan el conocimiento, y los que estamos en los colegios somos como la especie de hermanos menores, tiene sentido. No es así. Es un diálogo colectivo que debe permitir que los estudiantes de las normales, y yo sugeriría que los estudiantes de cualquier institución pública pueda ingresar a la Facultad de Educación, no necesariamente vía mecanismo ICFES, sino que podamos construir y tejer mecanismos de acceso que permitan pensar entrevistas. El perfil de una persona para ingresar a esa facultad no puede ser vía mecanismo de excepción. Ah, es que yo voy para ingeniería y voy a ver cómo me meto. Ah, es que yo voy para medicina y voy a ver cómo entro. Esos no pueden ser los criterios. Pero es claro que la universidad sí tiene que ser pluralista en términos de ver los perfiles de las personas que llegan. Y en los conceptos de las normales, pues hay toda una formación, hay todo un legado, creo que William lo dijo, más de 80 años de la existencia de las normales, y ya la última... 200. Me quedé corto, me quedé en el 50%, 200 años, pues eso es una tradición que no se puede perder, y celebro que en este caso la facultad esté pensando en construir relaciones dialógicas directas con las normales, no solamente las de Cali, sino las de todo el departamento, y poder avanzar hacia una construcción mucho más amplia y compleja de la educación. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, profesor Edwin. El profesor Misael Rivera, jefe del Departamento de Educación Física y Deporte. Yo no quería casi que participar en este, digamos, panel final de balance, porque pues, consideraba que hacer un balance
digamos, es como un poco prematuro, pero sí me animó un poco decir algunas palabras que me parece que es muy importante, que sobre todo muchos jóvenes estudiantes que pues, nos alegra mucho que están en esta jornada del día de hoy y que no los vimos de pronto en la semana maestra, pues se lleven como, digamos, una buena, no impresión, sino, digamos, muchos elementos, digamos, dentro de todo su proceso formativo de lo que estamos tratando de hacer con estas actividades tipo semana maestra y demás. Yo empezaría por decir que yo auguro muy buena vida institucional de la nueva facultad, o más bien de la facultad, porque es tal vez no es la primera semana maestra que la hacemos en el marco de lo que ha sido, o lo que más bien es la vida institucional de esta unidad académica como facultad. Es decir, las 12 semanas maestras anteriores se hicieron, digamos, en el marco de lo que era el Instituto de Educación y Pedagogía, y yo digo que auguro para esta unidad académica es decir, un augurio muy positivo, porque de verdad que hasta ahora, teniendo en cuenta que la semana como tal en sus actividades no ha terminado, esto digamos es como una primera parte, básicamente con un acto inaugural que yo sí quiero decir que me produjo mucha alegría académicamente hablando, que 2 programas que se presentan nuevos para la Universidad del Valle, digamos, adscritos a esta facultad, digamos, se plantean de alguna manera, digamos, desde otras ópticas, y yo creo que fue muy claro el profesor Edwin García y el profesor Nelson el día de hoy, que lo ratificó, de ser unos programas que más que programas académicos son programas académicos políticos. O sea, eso es algo que yo creo que está marcando también, digamos, alguna diferencia frente a lo que tradicionalmente, digamos, por lo menos en su nomenclatura, digamos, son los programas académicos de la universidad. Yo también quiero resaltar, pues no como balance, pero sí como algo importante, y que seguramente este balance, y si somos consecuentes en que hay que sacar, digamos, muchas cosas del espacio físico de la universidad, podríamos hacerlo más adelante, y espero que también con muy buenos resultados, es que, digamos, hubo, por ejemplo, el acercamiento con las otras facultades de educación de la región, de Cali específicamente, y de Buga, con la unidad central del Valle del Cauca, de Tuluá, sí, la unidad central, la UCEBA, y digamos que me pareció muy importante, porque además de que sale esa mesa de facultades, digamos, se plantea nuevamente que es un debate que habría que desarrollarlo, de que la diferencia entre un profesor nombrado y un profesor hora cátedra es su vínculo laboral, pero yo creo que en la parte académica se notó muy buen nivel, tanto en la jornada de la mañana tipo seminario, como en la jornada de la tarde, lo que se llamó el panel de los profesores hora cátedra. Yo creo que lo que se planteó tanto en un espacio como en el otro, digamos, desde el punto de vista del nivel académico, los planteamientos no marca una diferencia como de pronto aparentemente lo podemos inclusive hasta vivir en la cotidianidad, y es esa diferenciación que hay entre un profesor nombrado de planta y un profesor vinculado por hora cátedra. El problema sigue siendo un problema de cupos, un problema financiero, un problema de financiación de la educación pública, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, yo terminaría entonces diciendo que esto, pues, por lo menos desde nuestro punto de vista, no es propiamente un balance como tal, sino, digamos, algunas impresiones de lo que hasta ahora va de la semana maestra. Yo realmente puedo decir de que es un balance altamente satisfactorio en la medida en que, como lo dijo de pronto un vicedecano, no tiene esa pompa, pues, de los invitados externos, pero yo creo que tenemos ya la madurez y la mayoría de edad para hablar, digamos, de las cosas de la educación, de la pedagogía, de la formación, digamos, de muy buen nivel, de cosas muy específicas, y sobre todo siempre reclamándonos y tratando de llevar, digamos, de que el espacio de la formación no se reduzca solamente al espacio de la clase, el espacio de la universidad, sino que, por ejemplo, y con esto sí termino, el estallido social nos mostró, por ejemplo, que hay otras formas de aprender, de que la clase no necesariamente es en el salón, y yo creo que sí necesitamos desde la Facultad de Educación, digamos, un compromiso mayor de todos, no del equipo de dirección ni del consejo, sino de todos,
realmente en esa vinculación que yo creo que se está entendiendo de otra manera, yo diría que de una manera muy positiva, y yo creo que hacia allá tal vez estamos como girando por lo visto, por lo que en el ambiente hace falta, y yo pues saludo que esta Semana Maestra esté, digamos, desarrollándose con digamos, balance previo satisfactorio, y el llamado para todos es continuar y participar de esta manera, así, digamos, de interlocución dialógica, y pues yo quería agradecer la presencia y la participación de todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Misael, por esa síntesis inicial completa que nos hace. La extensión y la proyección social en esta facultad, como diría la de salud y comunicación, además, para ampliar, digamos, ese horizonte de sentido, tiene un papel muy diferente que en las otras unidades. Yo creería que el papel que la facultad en general juega es precisamente de extensión, proyección social y comunicación. El profesor Jorge Rojas coordina ese espacio, esa unidad, y nos presenta sus impresiones con esta semana. Muchas gracias. La oficina se llama Oficina de Proyección Social, Extensión y Comunicación de la facultad. Y es cierto, nosotros tenemos un papel pues, muy diferente al que juegan todas las otras oficinas en relación con la mirada y la relación de nosotros con el mundo. Yo voy a poner 4 impresiones muy breves. La primera es saludar la presentación de 2 licenciaturas en una novedad que no solamente tiene que ver con la oferta académica, sino también con el espacio que se plantean de formación, tanto en lo político como más allá de lo escolar. Entonces, no forman solamente profesores, sino docentes, sino también maestros. Eso nos hermana desde el punto de vista de la educación popular, que es de donde vengo. Lo segundo es que esta fue una semana, me parece a mí, más interna, más de enriquecer la oferta que tenemos o la que podemos tener para mirar hacia afuera una propuesta. Y en ese sentido, pues las cuatro conclusiones, las 4 tareas que nos ponemos allí, creo que son 4, pueden ser más, pero resalto la mesa de facultades, resalto el tema de la transición que necesitamos hacer énfasis en la universidad sobre ese tema, el tema de la conexión que logramos con los congresistas, porque los teníamos bastante lejos y traerlos fue muy importante para conversar directamente con ellos y lograr un acuerdo de trabajo, por lo menos con Duvalier y con Mondragón. Pues Mondragón era una mirada más estratégica, más económica, política, y ahí pues nos acercamos, pero con Duvalier fue muy cercano y muy próximo el asunto, y entonces me parece que ahí hay otro elemento. Y por último, el enriquecimiento del plan de desarrollo, pues que me parece a mí muy importante para llegar para lo que vamos a hacer hacia adelante. De la mesa de egresados, que ya lo comentó muy bien pues el decano, solo quiero agregar que de los que vinieron, el único que se refirió al tema de egresados fue Alfredo, que tiene una experiencia, y les puso la tarea sobre los egresados. Esa tarea es también una iniciativa que la gente que ha egresado tome para poder conformar un relacionamiento más activo. De parte nuestra, pues las puertas están abiertas, pero es más iniciativa de la gente que egresa que nosotros, pero vamos a presentar esa propuesta también de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre usted muy austero. Solo señalar para cuando ustedes, los colegas que me acompañan en esta mesa, retomen la palabra, hay una preocupación, es decir, no quiere decir que niegue la importancia del encuentro con los secretarios y secretarias de educación, porque nos pone en una buena relación de cercanía pues con esas instancias, pero me preocupa que después que nos informaba nuestro decano sobre los congresistas que nos planteaban prácticamente como acompañantes y asesores para esta próxima gestión que ellos van a hacer, sin embargo la lectura que hice a los secretarios de educación era como mucha seguridad de lo que hay que hacer y prácticamente planteándonos tareas, como ha sido por mucho tiempo la relación de la facultad o el instituto, antes de ser facultad,
con esas instancias. Entonces me deja a mí esa preocupación, porque tenemos que lograr invertir eso. Nosotros seríamos quienes debiéramos proponerles a las secretarías de educación qué es lo que hay que hacer en términos de educación y de formación de profesores, obviamente en una negociación pues democrática. Está abierto el espacio para preguntas, observaciones, aportes al honorable auditorio. Yo tengo algo pues, necesariamente para los estudiantes que están acá, que asumo que son de la Facultad de Educación, expresarles que desde la decanatura pues cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier elemento que consideren que es importante conversar, lo hagamos. Bueno, este es un espacio para conversar a partir de lo que se ha dicho, pero también la forma como ustedes visualizan lo que se dice en su experiencia hoy como estudiantes. O sea, uno de los ejercicios de esta semana maestra, que se abrió el primer día, pero tiene que ver con toda la semana, y hay que aprovechar que ustedes están acá para decir que este ejercicio también es un ejercicio de presentación pública de la nueva Facultad de Educación y Pedagogía. En ese sentido los convoco a que ustedes como estudiantes, desde sus formas de organizar, hagamos una reunión. Ustedes dirán si solamente con la dirección de la facultad, incluyendo pues los jefes, directores de escuela, jefe de departamento, o sea, con el consejo de facultad. El consejo de facultad son los 3 directores de escuela, jefe de departamento, los 2 vicedecanos, el coordinador de proyección social, el decano, o sea, puede ser con ellos nomás, o abierta para que lleguen otros profesores de los diferentes programas. O sea, claro, ustedes están adscritos a unos programas de licenciatura, a unos programas profesionales de recreación, estudios políticos y resolución de conflicto como facultad, pero en la universidad también hay otras 2 facultades que forman licenciados. Entonces, pues sí, a mí me gustaría que ustedes, desde su forma de organizarse, podamos realizar una reunión donde conversemos sobre eso. Ustedes cómo ven la facultad, ustedes, como esas mismas preguntas que se hicieron hoy, escucharlos a ustedes, pero quisiera que buscáramos el mecanismo de cómo la convocamos para que haya estudiantes de los diferentes programas. Esa es una propuesta que me atrevo a lanzarles en este momento. Gracias. Gracias.